Antes de iniciar esta sesión, haz una pausa y lee atentamente las siguientes indicaciones. Saludos mis estimados estudiantes de la Asociación Educativa de Jesús. En esta oportunidad vamos a dar paso a nuestro sexto tema de gramática, fonología. Quien le habla el profesor Víctor Aucatinco. Bien, nosotros sabemos que la lengua está dividida en dos planos. Bueno, el lenguaje sí está dividido en dos planos, lengua y habla. La lengua es el plano abstracto, el plano mental, mientras que el habla es el plano sonoro, lo que tú percibes. Bueno, dentro de este plano mental, como ya conoces, las palabras se van a diferenciar mediante sonidos, y estos sonidos son los fonemas. La fonología se va a encargar de estudiar esta diferenciación que se va a dar en el cambio de los sonidos en una expresión o en unas palabras. Y su mínima unidad de estudio va a ser el fonema, que va a ser la mínima unidad diferenciadora. Como podemos ver acá en la pizarra, tenemos los ejemplos: rata y ruta, pesa y pena. ¿Qué sucede en estos casos? Vemos que tienen la misma estructura sonora, pero al realizar solamente un cambio en el sonido, vamos a tener una nueva palabra con un nuevo significado, de la misma forma como en pesa y en pena. Antes de continuar, vale aclarar de que los fonemas van a ser expresados siempre entre barras paralelas, y además de ello tiene que escribirse siempre en minúscula. Otra cosa más, estos no son letras, son fonemas, puesto que más adelante vamos a ver cómo se van a diferenciar estos sonidos de las letras tal como las conoces. Los fonemas se pueden, en este caso, representar de dos formas: los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Los fonemas segmentales son aquellos que se pueden dividir para su análisis. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra belleza. Pues bien, fonológicamente esta palabra se va a representar de la siguiente forma. Tenemos el sonido de la B, el sonido vocálico E, el sonido de la doble L, nuevamente el sonido vocálico de la E, el sonido de la Z y el sonido de la vocal A. Y también hay que marcar dentro de la representación fonológica el acento. En este caso lo representaremos con una tilde. Reitero, aquí no estamos representando con letras. Estas son las representaciones sonoras mentales, abstractas, mientras que aquí sí tenemos la representación gráfica, la representación escrita. Pues bien, ¿qué podemos analizar de esta palabra? Pues bien, tenemos en primer lugar tres sonidos consonánticos. Como viste, el sonido de la B, un sonido consonántico, el de la doble L, otro sonido consonántico, y el sonido de la Z, otro sonido consonántico. Decimos que la palabra belleza tiene tres fonemas consonánticos. Y vemos que también va a tener sonidos vocálicos. Tenemos el sonido de la E, que nuevamente se va a repetir, y el sonido de la A. Por lo tanto, en la palabra belleza tendremos dos fonemas vocálicos. Muy bien, esta es la representación de los fonemas segmentales. Los fonemas suprasegmentales en sí no se pueden dividir, pero sí me va a representar una marca diferenciadora. Dentro de los fonemas suprasegmentales tenemos primero al acento. El acento es el sonido que se le va a otorgar a un solo golpe sonido, valga la redundancia, o una agrupación de ellos. A esto se le va a conocer también como economía lingüística. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una misma estructura y a través del acento
vamos a diferenciar palabras. Veamos. Yo tengo la palabra, bueno, tengo esta estructura. Si yo el acento lo coloco en la primera sílaba, tengo la palabra ánimo, ¿no? Que en este caso se refiere al dar facultades de alegría, ¿no? Facultades de esperanza, ¿no? Tenemos, si le cambio el sonido en la segunda sílaba, tendremos animo, que es la conjugación del tiempo presente del verbo animar. Y por último, si yo decido cambiar el acento en la última sílaba, tendré la palabra animó, que en este caso estamos hablando en tercera persona del tiempo pretérito del verbo animar. Estamos utilizando la misma estructura, los mismos sonidos, pero el acento es distinto en diferentes sílabas, lo que va a formar una nueva palabra. Como segundo fonema suprasegmental tenemos a la entonación. La entonación se le conoce a la modificación de la inflexión de la voz. También se le conoce como melodía del habla. Esta inflexión de voz puede ser de forma ascendente hacia arriba al terminar una expresión, una palabra, o descendente hacia abajo en la expresión de otras palabras. Veamos, ¿cuándo se presenta la entonación ascendente? Cuando realizamos preguntas interrogativas totales. ¿Cuáles son ellas? Aquellas preguntas que se pueden responder con un sí o con un no. Por ejemplo, tengo la siguiente pregunta. ¿Estudiaste este tema? Veamos la terminación. ¿Estudiaste este tema? Te das cuenta que al momento de terminar esta expresión, mi entonación se hace más aguda y se eleva. Por ello, se llama ascendente. Y además, ¿qué te dije? Se da en preguntas totales, aquellas que respondes con un sí o con un no. ¿Estudiaste este tema? Sí, no, es indiferente, ¿no? Pero es para que captes qué tipo de oraciones o qué tipo de expresiones se van a presentar con esta entonación. Y la descendente, que en este caso se va a presentar en las expresiones continuas, el habla generalmente común. Por ejemplo, esta misma estructura, yo digo, ¿estudiaste este tema? Como notarás, al momento de realizar yo el habla, al finalizar esta expresión, mi tono baja e inclusive se hace más grave. ¿Estudiaste este tema? ¿Estudiaste este tema? Ahora veamos la relación fonema-letra. Recuerda, fonema es el sonido, letra, la representación gráfica de ese sonido. En nuestro castellano nosotros tenemos 5 fonemas vocálicos. ¿A quién representa? Pues a las vocales. Y tenemos 19 fonemas consonánticos. Mientras que en letras, también llamadas grafemas o grafías, vamos a tener 27 en total. Bueno, puedes encontrar esta cantidad al pronunciar el abecedario, ¿sí? Entonces notamos algo. Tenemos 24 fonemas contra 27 grafemas. Eso quiere decir que van a existir algunas repeticiones en el sonido y son los casos que vamos a ver en este momento. Como primer caso es la representación de un fonema para más de un grafema. O sea, con un fonema, el sonido, va a ser representado por más de una letra. Por ejemplo, tenemos el sonido, el fonema. Lo podemos encontrar
gráficamente, o sea, en letras, primero, por ejemplo, en la palabra kilo, el sonido está siendo representado por la consonante K. Luego también lo podemos encontrar cuando unimos la consonante C con las vocales A, O, U, como en casa, como en cosa, cambiando un solo fonema, como en culpa también. Y por último, también tenemos cuando escribimos el dígrafo QU y le agregamos la vocal E o I, como en queso o quiso. Y aquí estaría representada el fonema, el sonido de la K. Segundo caso, ahora va a ser a la inversa. Cuando un grafema, letra, grafía, va a ser representado por más de un sonido. Por ejemplo, tengo el grafema G. Fonológicamente puede ser representado en dos sonidos. Tengo la palabra aquí, águila, y tengo la palabra gitano. Como has notado, al momento de pronunciar, aquí yo tengo un sonido ¿qué? Y aquí tengo otro sonido, como el de la J. Entonces, fonológicamente, esta palabra águila va a ser representada de la siguiente forma. Acá tenemos el sonido vocálico, el fonema vocálico, el sonido de la G, el sonido vocálico I y el sonido vocálico A. Mira, ve, aquí la U gráficamente no suena. Por eso en la expresión fonológica omito esa U. No es que me estoy comiendo alguna palabra. Recuerda, estos son sonidos, estas son letras. Y de la misma forma, en este caso, con la misma letra G, tengo otro sonido. Acá, gi, como en gitano. Fonológicamente, esto estaría siendo representado de la siguiente forma. Mírame, esta representación es del sonido, el sonido que encuentras en la J. Mientras que acá tenemos el sonido K, que, bueno, en nuestro ejemplo, con águila. El tercer caso es el caso del fonema X, que al encontrarse en medio de una palabra, tiene una doble pronunciación, al igual que la combinación gráfica, o sea, las letras doble C. Con X, por ejemplo, tenemos la palabra taxista. Ojo, representación escrita. Y aquí, con doble C, la palabra acción. Fonológicamente, estas dos expresiones van a encontrarse representadas por dos sonidos. Veamos aquí. En taxista, fonológicamente, lo representamos así. Sonido de la T, sonido de la A. El sonido de la X va a ser de doble sonido. Tenemos primero un sonido y luego el sonido de la S, tax. Y luego el sonido vocálico, consonántico y vocálico nuevamente. Aquí está nuestra representación fonológica. Recuerda siempre, fonológicamente, toda palabra va a llevar tilde. Te lo digo así porque solamente estamos expresando la mayor fuerza de voz, el acento. Y en la palabra acción, fonológicamente también va a suceder el mismo fenómeno. Sonido vocálico, el sonido de la K, el sonido de la S y acá los sonidos vocálicos y consonánticos posteriores. Acción.
Entonces vemos la representación de estas grafías. Y por último, existen grafemas que no tienen representación sonora, no tienen representación fonológica. Tú las conoces como la letra H, grafema H. Por eso decimos que la H es muda, no tiene representación sonora. Profe, ¿dónde encuentro esas palabras? Fácil. Por ejemplo, en la palabra hábil, en la palabra cohete. Recuerda, esto es representación escrita. Ahora su representación fonológica. Y vamos a notar que la palabra hábil fonológicamente no tiene representación sonora con la H. Al igual que cohete, en este caso, la representación fonológica, disculpe, temblor, la representación fonológica no va a tener a la H representada. Y bien, en estos momentos vamos a dar paso a las actividades a desarrollar y damos por concluida esta sesión. Espero encontrarlos en nuestra próxima sesión de gramática. Conmigo será hasta otra oportunidad.